por atender esta convocatoria. El objetivo de la misma es muy sencillo, claro y directo. En primer lugar, queremos hacerle un profundo reconocimiento a las mesas de la Unidad Democrática en todo el país, a los comandos de campaña del referendo revocatorio y a todo el pueblo venezolano. La jornada de hoy, del 16 de septiembre, fue una jornada ampliamente exitosa. En todo el país se movilizó el pueblo, se movilizó la nación, exigiendo condiciones constitucionales, condiciones justas para la recolecta del 20%. En lugares, por cierto, muy complejos, muy difíciles como el estado Aragua. Como ustedes saben, en Maracay, esa ciudad desgraciadamente está desgobernada por Tarek El Alzaimi y bueno, ahí hay con frecuencia eventos reñidos con la convivencia y con la paz democrática a partir de los grupos paramilitares irregulares, oficialistas mal llamados colectivos. Sin embargo, esta vez incluso en Maracay se llegó efectivamente exitosamente al final de la jornada. Lo mismo pasó en Maracaibo, lo mismo pasó en Barquisimeto, en casi todo el país. Queremos hacer, repito, un amplio reconocimiento, nuevamente el campo democrático, nuevamente el país democrático, nuevamente el pueblo de Venezuela está demostrando con su movilización, su compromiso con la estrategia del referendo revocatorio 2016, subrayo 2016. Creo que es una jornada que, como la que se dio el 1 de septiembre, como la que se dio el 7 de septiembre, refleja, expresa una vocación de cambio por parte del pueblo venezolano. En el caso de Caracas, quiero informarte, Jorge Rodríguez, la jornada se dio. Y se dio en el municipio Libertador, se dio en la avenida Libertador, se dio en la avenida Solano, se dio en todo el área de Sabana Grande, esa área que es, repito, parte integral del municipio Libertador. En realidad esto no debiera ser una gran noticia, porque repito que nosotros tenemos tiempo ganando en Libertador. Nosotros en la elección del pasado 6 de diciembre obtuvimos la victoria en 20 de las 22 parroquias del municipio Libertador. Sin embargo, el alcalde de esta ciudad, el alcalde que desgobierna el municipio Libertador de Caracas, se ha empeñado en decir que nosotros no vamos a pasar al municipio Libertador. Bueno, en Caracas estuvimos precisamente el municipio Libertador. Es pues una victoria política, es una victoria de masas, es una victoria de la decisión de cambio del pueblo venezolano. Sí tenemos, a renglón seguido, que denunciar el que se han producido situaciones puntuales extremadamente condenables. Lo que ocurrió en Valera, lo dijimos cuando hicimos el balance el pasado 7 de septiembre, lo señalamos, ya existe un caso, ya existe lo que podríamos llamar el caso Trujillo. El caso Trujillo, en esa región del país hay un problema particularmente grave de violencia enfermiza por parte del oficialismo. Tengo que ser incluso más acucioso. Allí hubo hasta una rueda de prensa del secretario general del movimiento Tupamaros hace varias semanas, denunciando que los grupos violentos oficialistas ya ni siquiera eran los colectivos políticos de antaño, sino simplemente grupos delincuenciales contratados por elementos del Ejecutivo Regional. Repito, esto no lo dijo la MUD de Trujillo, esto lo dijo el secretario general del movimiento Tupamaros de esa entidad. Bueno, hay un caso, repito, grave, particularmente agudo. Hoy hubo incluso 2 heridos de bala en el estado de Trujillo que fueron reportados por la gente de la mesa de la Unidad Democrática de esa entidad. Es una situación entonces delicada. Allí se ha pasado una escalada del hostigamiento a la violencia física, de la violencia física a la violencia armada. Queremos señalar claramente a la fiscal general de la República, al ciudadano que ocupa la Defensoría del Pueblo. Queremos señalar a todas las instancias internacionales que pongan su foco en lo que está ocurriendo en el estado de Trujillo, porque cabe la posibilidad de que estén utilizando esa entidad como banco de prueba para una conducta que luego generalicen al resto del país. Mucho cuidado con esto, porque las horas que se aproximan son horas ciertamente de cuidado en la dinámica política venezolana. Como todos sabemos, 8 de cada 10 venezolanos están pidiendo cambio político en el país, a nivel local, a nivel nacional, pero en el exterior el gobierno está perdiendo prácticamente todas las confrontaciones que da, los eventos que organiza, incluso los que organiza él mismo. Hacer una cumbre
y que la estrella de la cumbre sea Mugabe, por ejemplo, eso más que un éxito político es una raya mundial. Bueno, esas son las cosas que están pasando. Este gobierno, que acaba de ser derrotado, como fue derrotado en Mercosur, etcétera, no tiene ni apoyo internacional ni respaldo nacional. Esta burocracia corrupta e ineficiente se plantea entonces la utilización de la violencia para mantenerse aferrado al poder. Violencia institucional, como la que ejercen a través de las 4 rectoras PSUvistas del Consejo Nacional Electoral, o violencia física, como la que ejercen a través de los cuerpos represivos y de los grupos paramilitares maduristas mal llamados colectivos. Hacemos esta alerta porque la situación es muy grave en Trujillo, pero resulta que también en Acarigua hubo una situación muy delicada también. Allí se intentó incluso secuestrar al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en esa entidad, una cosa realmente atroz. Y tenemos también la situación que se produjo en el estado Zulia. En el estado Zulia hay una situación peculiarmente grave. Se produjeron numerosas detenciones a militantes y dirigentes del partido Primero Justicia. Ya antes se había producido una escalada contra activistas de Voluntad Popular y en aquel momento lo señalamos, cuando vimos todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a nuestros hermanos de Voluntad Popular, decíamos, esto es una agresión contra toda la oposición, contra toda la unidad democrática. Ahora tenemos esta agresión contra nuestros hermanos de Primero Justicia. Doy los nombres de inmediato. Luis Barrios, concejal de Anzoátegui, está detenido. Enzo Calero, concejal del estado Aragua, está perseguido. Ricardo Mota, directivo regional de Primero Justicia en el estado Monagas, está perseguido. Edgar Yari, secretario político regional de Primero Justicia en el estado Zulia, está detenido. Andrés Yari, nuevamente el secretario de organización del municipio Juana de Ávila en el estado Zulia, detenido. Temis Ruiz Díaz, del Zulia, detenido. María Martínez, de Zulia, detenida. Giovanni Carmona, coordinador de un municipio, también detenido en esta racia practicada en el estado Zulia. Estos hechos, repito, los heridos de Trujillo, los golpeados, los atropellados de Acarigua, esta situación de los detenidos en Zulia parece confirmar entonces la especie que estamos estudiando. Un gobierno sin pueblo y sin apoyo internacional está recurriendo a la violencia pura y dura para mantenerse aferrados al poder. A todos los factores que hasta ahora han mantenido una atención y una intención de solidaridad con el caso venezolano, a la Santa Sede, al Vaticano, a los expresidentes que han planteado sus buenos oficios como mediadores, a UNASUR, a la OEA, que quede claro esta denuncia que estamos haciendo en este día viernes, antes incluso de que las señoras rectoras PSUvistas del CNE hagan sus anuncios sobre las condiciones del 20%, hay esta conducta incalificable por parte del gobierno. Es innecesario, pero lo voy a hacer porque creo que tiene capacidad gráfica. Recuerden ustedes cómo el gobierno dijo que el 1 de septiembre la toma de Caracas iba a ser un escenario de violencia. Mintieron. Después dijeron que un supuesto golpe de Estado del 1 de septiembre había sido desplazado para el 7 de septiembre. Volvieron a mentir. Hoy, 16 de septiembre, la única violencia registrada en toda Venezuela es la perpetrada por el gobierno. Esto tiene que quedar claro ante los ojos no solamente del país, sino del mundo. Finalmente, queremos hacer la siguiente declaración. El próximo lunes, muy probablemente, digo probablemente porque en este gobierno donde los funcionarios irrespetan a los ciudadanos e irrespetan la Constitución, no se puede asegurar nada, pero muy probablemente el próximo lunes las rectoras PSUvistas del Consejo Nacional Electoral van a hacer algunos anuncios en materia de condiciones para el 20%. Reiteramos aquellas que estamos exigiendo, no nosotros, la Constitución Nacional. Exige que ese 20% sea nacional, no desagregado por Estado, que la cantidad de máquinas sea suficiente para atender a todos los integrantes del registro electoral permanente y que esas máquinas estén emplazadas de acuerdo a la densidad poblacional y a la densidad electoral, no el capricho politiquero del gobierno.
Y además estamos exigiendo, por supuesto, que la fecha de ese 20% responda al sentido de urgencia que tiene el país para enfrentar la crisis. Es decir, que no sea a finales de octubre, sino que sea a principios de octubre o a finales del mes de septiembre. Eso es lo que estamos exigiendo nosotros. Ahora, el lunes van a hacer unos anuncios. Quiero reiterar la firme decisión del pueblo venezolano de que hagan el anuncio que hagan, nosotros vamos para encima, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos en primer lugar a movilizarnos intensamente dentro y fuera del país para obtener las mejores condiciones posibles, pero en toda esa lucha que quede claro que nosotros vamos para encima, nosotros vamos a hacer con el 20% lo mismo que hicimos con el 1%, a pesar de los pesares, a pesar de las trabas, a pesar del terrorismo de Estado. El pueblo venezolano y su voluntad de cambio se va a imponer. Ese es el mensaje que queríamos compartir con ustedes en la tarde de hoy. Quedo atento a sus preguntas. Mire, si no hay anuncio el propio lunes, por supuesto que la consecuencia de eso va a ser la protesta enérgica del país. Recuerden ustedes, el silencio también es un discurso, el silencio también es un irrespeto a la voluntad democrática de cambio del pueblo venezolano. Ese anuncio fue planteado en primer lugar para el día martes 13. Nosotros manejamos esa fecha porque nos la enviaron en comunicación escrita. Por cierto, muy raro eso. Rara es la cosa que Tibisay Lucena o que su equipo responde por escrito. Sin embargo, ahí nos enviaron una comunicación diciendo que el 13 iban a fijar las condiciones. Después se desdijeron, dijeron que el viernes 16. Ahora, bueno, volvieron a aclarar un asueto sinvergüenza. En este país tan necesitado de trabajo, decretaron asueto el día de hoy para no trabajar y para no darle respuesta al país. Entonces, se supone que el lunes deberían hacer este anuncio. Nosotros exhortamos, con respeto pero con firmeza, que ese anuncio se dé en los términos que la Constitución establece, que ya los describimos. Si no, bueno, va a haber una respuesta contundente, masiva, no espasmódica, no desesperada, contundente y masiva por parte del pueblo venezolano. Le agradezco la pregunta porque me permite puntualizar tres cosas. En primer lugar, repito, hoy la única violencia que hubo en el país fue la perpetrada por los grupos oficialistas. No hubo ninguna sede del Consejo Nacional Electoral afectada, amenazada o vandalizada por la oposición. Por el contrario, la alcaldía de Valera sí fue destruida por elementos del oficialismo. Repito, el único vandalismo, la única violencia es la perpetrada por los grupos paramilitares maduristas mal llamados colectivos. Hay hasta evidencia fotográfica de la acción de los pistoleros en la ciudad de Valera. Eso es lo primero. En segundo lugar, a pesar de esa mora burocrática por parte de las rectoras pesubistas del CNE, se tiene conocimiento de cuáles son las cosas que van a ser objeto de esos anuncios. Se tiene conocimiento, todo se sabe. Algunas son francamente negativas, algunas son francamente contrarias a la Constitución y lesivas al derecho de los ciudadanos. Creo que tienen de aquí el lunes para reflexionar sobre lo que va a pasar en este país en caso de que pretendan mantener esa conducta de espaldas al interés del pueblo de conseguir una solución pacífica y democrática a esta crisis. Nosotros estamos advirtiendo de una vez. Si esos anuncios se producen y tienen esa condición, nosotros vamos a luchar, vamos a ejercer legítima presión ciudadana, legítima presión democrática, pacífica pero contundente para lograr un cambio de esas condiciones. Y sea cual sea el escenario, vamos a luchar
para repetir con el 20% lo que logramos con el 1%. Este gobierno no tiene cómo, no tiene respaldo político. Este gobierno, por más argucia que pretendan hacer en una mesa donde unos burócratas hagan numeritos y pretendan hacer esquemas para dificultar la participación, ellos no tienen pueblo. No hay nada que sea capaz de sustituir la ausencia de respaldo popular. El día de hoy se ventilaron unas declaraciones de Timoteo Zambrano que han generado algo de revuelo en las redes sociales. Hubo algunas respuestas por parte de otros dirigentes de oposición, entre esos el alcalde David Polanqui, que dijo que empiezan a llegar los presidentes de la cumbre de países no alineados, falta Timoteo Zambrano. En ese caso, ¿qué es la respuesta de la Mesa de la Unidad Democrática ante estas declaraciones, especialmente cuando se habla de una situación de diálogo complicada en que se ventiló también a principios de semana? La posición oficial de la Mesa de la Unidad Democrática en relación a este tema se puede resumir en 3 puntos. En primer lugar, la declaración del diputado Timoteo Zambrano es una declaración a título personal. En segundo lugar, nosotros como Alianza Democrática agradecemos profundamente la solidaridad de los países fundadores del Mercosur, porque sabemos que su gesto es un gesto de apoyo y de respaldo a la lucha del pueblo venezolano por la libertad y por la democracia. En tercer lugar, hay algunos aspectos que van a ser tratados en profundidad en un comunicado que vamos a emitir a lo largo en la mañana del día de mañana sábado. Eso quiere decir que Timoteo Zambrano, en su calidad de ofrecer declaraciones a título personal, también está afectando lo que es ciertamente el discurso de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Hay alguna cuestión? Él también está presente en este diálogo que tú habías anunciado hace unos días. Eso quiere decir lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la declaración del diputado Zambrano es a título personal, que nosotros como alianza valoramos altamente lo que es la solidaridad de los países fundadores del Mercosur, que se expresa además en un momento muy importante, se expresa en un momento en que el gobierno monta una suerte de show en la isla de Margarita, a la que han necesitado artillar, militarizar, llenar de bayonetas para poder hacer su reunión sin miedo, porque le tienen pavor al pueblo margariteño y al pueblo venezolano, y precisamente en este momento se produce esta decisión de nuestros hermanos del Mercosur. Repito, nosotros agradecemos la solidaridad y hay algunos aspectos técnicos, puntuales, sobre las exigencias que se hacen al gobierno de Maduro, no a Venezuela, al gobierno de Maduro. Sobre eso vamos a emitir un comunicado extenso en la mañana del día de mañana sábado. ¿Alguna otra? Estamos pidiendo a los organismos internacionales, a las organizaciones de derechos humanos, que evalúen el caso de Trujillo con particular énfasis. Creemos que ha habido una escalada reconocible, donde hay la utilización además de elementos del AMPA común para hostigar a los ciudadanos. Eso lo hemos visto ya en algunos sitios. Al parecer ocurre que dentro del proceso de deslave, de desmoronamiento del gobierno, ya hasta los grupos violentos se han deteriorado muchísimo. Ya no son los grupos de activistas fanáticos ideológicos del pasado, sino son elementos vinculados al AMPA común. Por eso es que incluso a ustedes, los periodistas, les consta que ya no se trata simplemente de hostigamiento político, de amedrentamiento político, sino que atracan a las personas, roban a las personas, les roban el dinero y los teléfonos celulares. Eso está pasando en la confrontación con esos sujetos. Entonces, allá en Trujillo, al parecer, hay una situación particularmente delicada sobre ese tema. Es importante abordarlo, acotarlo y resolverlo allí, antes de que eso se transforme en un protocolo de actuación de esos grupos en todo el país. La convocatoria de hoy fue de 12 horas. Suponemos hay una próxima convocatoria, ¿será de 24 horas? Mire, entramos en una fase distinta de la lucha. Nosotros sí tenemos previstas jornadas de 24 y de 48 horas. Claro que las tenemos, pero repito, entramos en una fase distinta de la lucha. A partir del momento en que se anuncian las condiciones del 20%, aquí se abre un compás de luchas populares, primero para lograr mejores condiciones y segundo para vencer en las condiciones que sea. Entonces, todo esto lo estamos reevaluando y tal y como hicimos el día de la toma de Caracas, haremos el anuncio con la debida antelación. Queremos decir con claridad, vamos a prepararnos todos
porque lo que viene no va a ser una repetición de la toma de Caracas, lo que viene va a ser la organización de la toma de Venezuela, con el debido tiempo, con la debida organización, de abajo hacia arriba, como tiene que ser, para lograr el impacto que hemos querido lograr y que hemos logrado ya en el pasado. Eso es lo que viene, ubicándonos en el contexto de esta nueva etapa de la lucha. Gracias, colegas. Buenas noches.